Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué análisis a priori podemos hacer de los datos que se han difundido en las últimas horas respecto de cuántos somos en la Argentina? Bueno, como bien vos dijiste, hubo un incremento de casi el 15% en la población, pero una cosa que es muy importante resaltar es que estos son los datos provisionales, entonces solamente tenemos la cantidad de personas que somos y dónde estamos, ¿no? Ciudades, provincias, municipios. Lo que no tenemos, por ejemplo, es desagregado a nivel edad. Y muchas otras informaciones que el censo fue recopilando y que todavía no salieron, dado que esta es como la primera gran información que dan, después van a ir avanzando y van a ir dándonos más datos. Bien, ¿a qué podemos atribuir el escaso aumento del número de habitantes en la República Argentina? ¿Hay alguna perspectiva, digamos, hay alguna hipótesis elaborada sobre este punto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Con los datos que ahora tenemos, no podemos, este 14,8, casi 15% de crecimiento, no sabemos si se lo podemos atribuir a un aumento de la natalidad, a un aumento de la esperanza de vida o a un saldo migratorio positivo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos desagregada la cantidad de gente por su edad y su nacionalidad. Entonces eso nos dificulta, digamos, aislar cuál es la causa del crecimiento. Lo que sí estuvimos viendo nosotros desde CIPEC en el último tiempo es que durante los últimos 6 años, en lo que es la etapa que va de 2014 a 2020, que son los últimos 6 años donde tenemos datos, ha caído muchísimo la fecundidad. Esto es la cantidad de hijos por mujer en Argentina, sí. En esos 6 años se redujo un 34%. Y si tomamos las mujeres menores de 20 años, esa tasa de fecundidad se redujo en un 55%. Entonces, durante la última década, sobre todo en la segunda etapa, hemos encontrado caídas muy grandes en los nacimientos y eso probablemente explique un crecimiento que por ahí no fue tan grande, ¿no? Bien, la tasa de fecundidad está en valores más bajos que se haya registrado nunca en la Argentina. ¿A qué podemos atribuir este fenómeno? Bueno, eso es correcto, está en los niveles más bajos y también esta caída que te mencionaba de los últimos 5 años es la caída más abrupta de la historia desde que se tienen registros. Acá lo que podemos encontrar es, como te decía, una caída muy grande en la natalidad en general. Y ahí lo que podemos pensar es en cambios culturales y sociales que llevan por ahí a las personas a querer tener menos hijos o a retrasar la maternidad y la paternidad. Y por otro lado, también lo que tenemos es una caída fuertísima de los embarazos en la adolescencia, que en su gran mayoría son no intencionales. Claro, este es un dato importante y eso, bueno, podría estar fundamentado en las campañas en ese de educación sentido, sexual, creo que, en la además de educación sexual integral. Perdón. Sí, Juan, decía, sí, el tema de los embarazos en la edad de adolescentes o en personas muy jóvenes, la caída del índice de natalidad en ese grupo etario, ¿podría ser atribuido a la educación sexual integral, a las campañas de concientización? ¿A qué creen ustedes? Sí. Nosotros ahí encontramos una serie de políticas públicas que fueron muy importantes. Por ejemplo, la educación sexual integral, también el plan ENIA, que es el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Esas dos políticas han incrementado mucho el acceso a métodos anticonceptivos por parte de las adolescentes y eso ha llevado a reducir mucho los embarazos no intencionales. Acá, si me permitiste, hago una aclaración. Por favor. Los datos que tenemos son hasta el 2020, por ende la legalización del aborto todavía no tiene un impacto. Entonces no podemos atribuir esa caída a la legalización del aborto. Bien. Juan, lo que notamos a priori, digamos, con estos datos que reiteramos son provisorios, difundidos por el INDEC en las últimas horas, es, bueno, lo que se viene dando como fenómeno en la República Argentina es la gran concentración de población en centros como la provincia de Buenos Aires, como la provincia de Córdoba, como la provincia de Santa Fe. Decíamos al principio que estábamos en el tercer lugar en cantidad de habitantes aquí en nuestra provincia, y después el contraste muy fuerte que hay entre el número de habitantes que están concentrados en esta región del país y el resto del país. ¿Ha faltado una política demográfica acertada? ¿Cuál es la consecuencia de esto y fundamentalmente qué hay que pensar de cara al futuro?
Bueno, sí, los datos nos muestran que la población sigue estando muy concentrada en la región, sobre todo de Buenos Aires, Santa Fe, Sur de Entre Ríos, Córdoba, pero si miramos las variaciones respecto al censo del 2010, encontramos que tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires como la provincia de Santa Fe, que son tres de los distritos más poblados de Argentina, son los que menos han crecido. En el rango de entre el 8 y el 11%. Y por ahí provincias un poco más chicas como Tierra del Fuego, Neuquén, Salta y otras provincias están por encima del promedio y han crecido un poco más. Obviamente estas pequeñas diferencias no alcanzan a saldar, digamos, la concentración poblacional que vos mencionabas, pero se vio como una pequeña reducción en eso. Bien, ¿y esto es atribuible a políticas públicas para fomentar la radicación de habitantes en otros puntos del país, o simplemente la gente va en busca de otro destino, digamos? No, bueno, no es un tema del que tengamos particular expertise en CIPEC, pero me parece que no hay, digamos, una cuestión de políticas de fomento o de traslado de población que hayan impactado, sobre todo por lo que te decía recientemente, que no vemos grandes cambios, digamos, entre el censo del 2010 y el del 2022, y si nos vamos al del 2001 tampoco, o sea, la concentración poblacional sigue siendo, digamos, una característica muy evidente del territorio argentino. Bien, respecto a la primera cifra que se había dado, provisional, de este censo 2022, hay más de 1 millón de personas de diferencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, ahí creo que las primeras proyecciones no eran datos que ya habían procesado, sino que lo estaban proyectando en base sobre todo al censo digital, que ya tenían los datos de antes. Entonces, en base a cuántas personas habían respondido al censo digital y sus características, hicieron algunas estimaciones. Igualmente, habían avisado desde el INDEC que eran datos provisorios, proyectados, que no eran los datos, digamos, ya procesados. Este dato sí ya es los primeros procesamientos, y ahí sí tenemos este número que no es de 47, sino de 46. Bien. Desde el punto de vista técnico, según el análisis que ustedes pueden hacer, ¿son confiables las cifras del censo? Sí, a ver, todavía, como te decía recién salieron los resultados provisionales. Es por ahí un poco apresurado todavía hacer un análisis pormenorizado de los datos que hay, porque los datos que hay publicados todavía son muy pocos. Claro. Como te decía, por ejemplo, esto de ver si la población creció porque hay más niños, o porque se estiró la esperanza de vida, o porque el saldo migratorio fue positivo, todavía no lo podemos saber. ¿Dónde están esos datos? Todavía no están, entonces hay que esperar todavía que se publiquen todos los datos para poder ahí sí hacer una evaluación sobre el relevamiento en su totalidad. Juan, muchísimas gracias por haber efectuado este análisis. Para nosotros ha sido un gusto poder entablar esta comunicación y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo desde Santa Fe.